Ahí está. Sí, ya. Juanita, ¿ya? Ok. Muy buenos días, hermanos. Sí, el día está bonito, a pesar de lo nublado y a pesar de las lloviznas. Y por eso veo muchas sonrisas. Pero yo sé que lo que les pone más feliz todavía es saber que nos estamos reuniendo para alabar y glorificar el nombre de Dios. A mí me pone muy feliz, la verdad. Y habíamos quedado la semana pasada de que hoy continuaríamos con la lección. Solo nos quedaría una lección para la próxima semana. Entonces, vamos a darle continuidad a esta otra parte de la lección que se llama Relacionándose con el cuerpo de Cristo, parte 2. Y sigue el texto en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 24. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a darnos la oportunidad de aprender de Él. Señor, te damos gracias esta mañana, primeramente por la gran oportunidad que nos has dado de la vida, porque podemos ver a nuestros seres queridos, abrazarlos, poder estar cerca de ellos, y sobre todo porque podemos reunirnos en este lugar y a través de estos medios que tú has bendecido, Señor, para que estemos juntos. Te lo agradecemos, Padre Santo, porque es una oportunidad que tú nos estás dando y queremos aprovecharla al máximo para conocer más acerca de ti. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón, nos reveles tu palabra, nos des a conocer qué nos hace falta, Señor, qué debemos de hacer en medio de circunstancias como estas. Que tú nos llenes de tu sabiduría para que en medio de esta pandemia nosotros podamos seguir proclamando tu palabra, podamos seguir bendiciendo tu nombre, podamos seguir testificando tu presencia, podamos seguir reflejando tu luz. Gracias por estar con nosotros, Padre, porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has bendecido, y a pesar de que muchas veces la hemos pasado situaciones muy apretadas, muy difíciles, Señor, tú has tenido cuidado y nos has abierto otras puertas que han permitido que nosotros nos relacionemos de una manera diferente con nuestro prójimo. Gracias, Señor, gracias. Nuevamente, Padre, bendice a todas aquellas personas que nos están viendo, a las personas que estamos aquí, y también bendice a aquellos que por una u otra circunstancia se han enfermado, Señor, y que tú los estás sosteniendo todavía. Bendice sus vidas, manténlos y danos la oportunidad de poder compartir también con ellos tu palabra, tu presencia, tu luz, Señor. Gracias por estos momentos. Bendice también nuestra iglesia en conjunto, Padre. Bendice a nuestro pastor y llénalo de tu sabiduría para que podamos conocer tu voluntad a través de la enseñanza que le das a él, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros líderes, a cada uno de nuestros hermanos aquí en esta congregación, Señor. Que tu presencia se haga manifiesta, que tu amor crezca cada día, no solo entre nosotros, sino al compartirlo con los demás. Y que tu luz, Señor, nos guíe siempre por los caminos que tu palabra nos ha trazado. Gracias, Señor, gracias. Bendice a aquellas iglesias que en este momento también se están reuniendo. Bendice a todos los que tú has preparado para dar un nuevo mensaje este día de hoy, domingo. Gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como decía, pues la semana pasada lo dejamos a la mitad porque sí es largo y es muy importante el tema que estamos estudiando. Estamos estudiando lo que significa la iglesia. La semana pasada decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es como el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Que Pablo, al estarlo hablando aquí en 1 Corintios, como después lo hace en Romanos, está dando a entender
que no es solo Cristo cabeza de la iglesia, sino que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. Por eso es que allá en Efesios capítulo 4 Él nos manda a crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. Pero antes de que nos diera ese mandato de crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo, es decir, que no nos quedemos nada más en el inicio, que no nos quedemos nada más en lo que así como que oímos, sino que vayamos más profundamente. Y para eso es que Él habló de los ministerios. En Efesios 4:11 dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que la finalidad es de que la iglesia crezca. Sobre todo después de que dice que crecer hasta la estatura, que debemos crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. Dice, para que no seáis llevados por todo viento de doctrina. Vivimos en un tiempo y en una sociedad en que la información fluye, pero fluye de tal manera fluye, que es fácil que nosotros nos veamos influidos por ella. Es fácil que nosotros nos veamos confundidos por ella. Por eso es importante el estudio de la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Y a veces nos esclavizamos con información que hay fuera de la Escritura. Y hay muchos que usan la Escritura para decir que están hablando en el nombre de Dios. Pero toda la Escritura no sostiene sus dichos. Y por eso es que hay que estudiar toda la Escritura para que nosotros podamos aprender de ello y podamos crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. ¿Para qué son los dones? Para establecer ministerios. ¿Y para qué son los ministerios? Para el crecimiento espiritual de la iglesia. Allí lo dice, y lo vamos a leer en su momento. Una de las situaciones que nosotros hemos visto es que vimos la semana pasada, es que en la iglesia de Corinto se daban diferencias. Había diferencias sociales y les hablé de cada uno de los problemas que se identifican con facilidad dentro de la iglesia. Sobre todo había esas diferencias de castas o sociales. Entre la cultura griega, desde los patricios hasta los esclavos, habían diferentes estratos sociales. Había las personas de ahora, mejor lo llevo ahora. Ahora lo que nosotros tenemos son diferencias de carácter económico o de formas de vida. Pero todo eso se ha dado desde el principio de la humanidad después del pecado. Se ha dado de esas diferencias y aquí lo vamos a ver cómo se sigue dando. Y a veces en las iglesias unos se sienten más santos que otros, otros se sienten más dignos que otros y así sucesivamente. Y hay algunos que se sienten como poseedores de la verdad, mientras que la Biblia siempre nos enseña a que debemos de ser el cuerpo de Cristo, es decir, como Jesucristo fue. Por esto les mencioné el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice, el que dice que permanece en Él, no con Él, en Él, debe de andar como Él anduvo. O sea, debe de ser como Él es. Debe de ponerse en las mismas sandalias de Jesucristo. Y debe de esperar lo mismo que le sucedió a Jesucristo. E incluso allí en el Evangelio según San Juan, Él menciona, dice, si a mí me persiguieron, ustedes también van a ser perseguidos. Si a mí me golpearon, ustedes también van a ser golpeados. Si a mí me mataron, ustedes también van a ser asesinados. Hay muchas enseñanzas en ese sentido de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Hace unos años salió un concepto muy interesante y muy bonito, ser cristocéntrico. Con lo que vamos a ver hoy, vamos a estar hablando de lo que significa ser cristocéntrico. Porque cristocéntrico acabó cayendo en el desconocimiento de decir, hay que creer en Cristo.
Pero creo que ya una vez lo mencioné, el creer no es solamente tener la idea de y confianza solamente en eso, sino el creer, como se menciona en la Biblia, tiene un trasfondo hebreo. Y para el hebreo el creer tiene mucho que ver con el hacer. Si crees y no haces, no crees. Eso es lo que está diciendo el hebreo. Parece paradójico lo que estoy diciendo. Creer y no hacer es no creer. Y lo dice Santiago de una manera muy linda. Crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios creen y no hacen. Así que si eres un cristiano que crees y no haces, cuidado. Porque los que creen y no hacen, la Biblia los llama demonios. Uy, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo también. Me eriza el decirlo. Porque es muy fuerte, es muy fuerte. Y tenemos que estar cuidando nuestra vida todos los días. De qué manera estamos creciendo y desarrollándonos en Jesucristo. Por eso allí en el versículo, en Efesios capítulo 4, versículo 8, estoy dando unas referencias nada más. Les voy a dar todas. Se nos habla del uso correcto de nuestros dones. Les voy a dar todas. Primero, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 a 10, hay una lista de dones que Pablo apenas va descubriendo. No es que ya conocían los dones y todo. Pablo lo va descubriendo, Dios se lo va revelando. Y le está diciendo a los corintios que eso que están viendo, eso que están oyendo, no se está usando de la manera adecuada. Por las divisiones, por las injusticias, por las inmoralidades que existían entre ellos. Es un regaño la primera carta a los corintios que Pablo le da a la iglesia de Corinto. Allí en el capítulo 12, del 4 al 10, está una lista de los dones, pero no termina allí. En el mismo capítulo 12, en los versículos 28 a 31, también habla de otros dones. Y ese sí lo voy a leer. Los primeros, como son los más conocidos, los que la gente, léalo usted mismo. Pero vea lo que dice en los versículos 28 al 31. Sí, 28 al 31. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Ha de mencionar un poco esto después en Efesios. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero a partir del versículo 29, viene una serie de preguntas que en la literatura se llaman preguntas retóricas, que traen un enfático no como respuesta. Es decir, la respuesta está implícita en una pregunta de estas características. Dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es no. ¿Son todos profetas o predicadores? Y la respuesta es no. ¿Son todos maestros? Y la respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Pero cuando dice esto Pablo, de la búsqueda de dones, inmediatamente empieza a hablar diciendo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, empieza en el versículo 13. El amor no es un don. El amor debe de estar en nosotros porque Dios es amor. Y se debe de reflejar. Pero no vamos a poder reflejar el amor de Dios si no ponemos en práctica los dones que Él nos ha dado. La reunión de varios dones en una persona que, como Dios lo hace, es lo que yo suelo llamar ministerios. Dios tiene un ministerio para ti. Quiere decir que la iglesia ha detectado en ti varios de los dones.
Pero veámoslo. Dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Otra vez vuelve a mencionar lo que son dones. Romanos fue escrita después de Primera de Corintios, después de Corintios. Romanos 12 del 6 al 8 dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Es decir, en la manera como Dios te va revelando. La profecía es revelación de Dios, es revelación de la palabra de Dios. Eso es lo que pasaba con los profetas. Úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. Oh, hay otros dones, ¿verdad? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. O sea, el líder, que normalmente cuando habla de que el que preside, se refiere a los líderes. Cuando dice con solicitud, la palabra más bonita que debería de estar allí, pero está correcta la traducción, es con humildad. La solicitud, de la manera como se veía en la cultura romana, era el servicio que se hacía a los demás. Y que se hacía de buen modo, de buena gana, con el mejor esfuerzo. Como después diría en Colosenses 3:17, que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Y en el 23 lo vuelve a decir. Bueno, con solicitud, que hace misericordia con alegría. Que hace misericordia con alegría. Y luego nos dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 8. Allí en el versículo 4 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso hablo de ministerios. Hay varios dones. Y luego dice en el 11: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego habla de la finalidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los dones son para edificar la iglesia. Pero hay un solo don que edifica solo al cristiano, a la persona que lo tiene. Lo dice ahí en 1 Corintios. Es el don de lenguas. Si tú tienes el don de lenguas, Dios te está edificando a ti mismo. No es para que lo presumas con los demás. Y es allí donde voy en este momento. ¿Por qué se ha debilitado la iglesia entonces? Sabiendo que debe de tener esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que se busca es la unidad de la fe. Y ahí mismo en Efesios, empieza el capítulo, aquí mismo en Efesios, empieza el capítulo 4, habla de un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Lo dice allá en los versículos 13 en adelante. Buscar la unidad. Cuando se dice la unidad, no es que todos hablemos el mismo lenguaje. Qué bueno que ya lo hacemos. Cuando se dice buscar la unidad, no es que todos pensemos lo mismo. Qué bueno si lo hacemos, pero qué aburrido. Cuando se habla de unidad, se refiere a que creemos de la misma manera en este Dios. A que fuimos bautizados de la misma manera todos para pertenecer al cuerpo de Cristo. A que recibimos el Espíritu Santo por haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero hay diversidad. Y la diversidad se manifiesta en los dones. Aún yo he podido ver, Dios me ha dado ese privilegio de poder ver que aún mis hermanos teniendo los mismos dones, tienen diferentes formas de edificar el cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso, porque nos habla de la multiplicidad de la sabiduría de Dios. Y ahí en Efesios 3:10 nos dice que nos ha dado a conocer su multiforme sabiduría, las muchas formas de su sabiduría, a la iglesia.
Y también dice, ¿para qué? Allá en el versículo 10. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que debe de hacer la iglesia, nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios está esperando de ti y de mí como cuerpo de Cristo, de la manera como lo esperó de Cristo, que Él fue por medio de su vida, dio inicio a lo que es hoy lo que llamamos iglesia. ¿Por qué se ha debilitado tanto la iglesia? Por la falta de ejercer nuestros dones. Ha prevalecido más la discordia y la no aceptación en lugar de la instrucción y del testimonio. Una vez le dije yo a un pastor, todo frustrado, yo hablaba de mi fe en la universidad donde yo daba clases. Pocos maestros aceptaron a Cristo como Salvador y me sentía yo frustrado. Y le dije yo a este pastor que me visitaba de otro país y le decía yo, estaba en la casa y le decía yo, me siento yo frustrado. Le he hablado del evangelio a mucha gente y esta gente no se convierte. ¿Qué puedo hacer ahora? Porque lo sigo viendo todos los días, de lunes a viernes. Somos compañeros de trabajo. Y él nada más me dijo una palabra. Vive lo que predicaste. Ya no les hables más. Ya le hablaste de Cristo. Ahora demuéstrale que es una realidad. Porque lo que tú le dijiste fue una idea. Y él lo recibe como tal. Bueno, y todo esto ya lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Él solamente me dijo, vive lo que predicaste. Es decir, usa el testimonio de tu vida para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero tú no puedes utilizar tu vida como testimonio o como luz del evangelio de Jesucristo si no es a través de la práctica y del uso constante de tus dones. Los dones edifican a la iglesia, pero no es que en el sentido de que a la gente aprende, ve, experimenta y encuentra lo que tiene que hacer en el seno de la iglesia. De qué manera puede colaborar dentro de la iglesia. Eso ayuda mucho a los dones, pero cuando lo practicas allí adentro, edificas la iglesia, porque hay otra, pero no cuando lo practicas allí afuera, fuera de la iglesia. Allí se ve cómo se edifica la iglesia, porque la gente ve la luz, ve a Jesucristo, ve la acción de Dios en tu vida, el Espíritu Santo actuando en un ambiente que no es el que se ha esperado siempre esa persona. Eso, vaya y dígalo en la iglesia. Va a hablar de religión, vaya a la iglesia. Eso es lo que dicen todos, pero aquí no. Pero ¿qué tal el testimonio? ¿Cómo hace la diferencia? O sea, el testimonio del cristiano debe de reflejarse por el uso de sus dones espirituales, de su don espiritual. Qué bonito es que llegue uno a un lugar y le pregunten, ¿tú eres cristiano? ¡Wow! ¡Qué bonito! O que diga alguien, no, ni le digamos a Pedro porque él es cristiano. O como me dijo una muchacha cuando era ya adolescente y recién empezaba mis pininos en la iglesia, me invita a un cigarro y yo le dije, no, gracias. Perdón, me dice, solo los hombres fuman. Así me dijo. Y yo era un adolescente, 16 años, solo porque era mujer, dije yo en ese entonces. Ahora me da risa, ¿verdad? Bueno. La práctica de nuestros dones espirituales es lo que da el verdadero testimonio de Jesucristo en tu vida. La práctica. Ahora, ya vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 18. Allí nos dice el Señor, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Ahorita vamos a decir qué es lo que esto significa. Si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha hablado, ha colocado
cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Dios te pone en una posición en el cuerpo como Él quiere. Nosotros somos muy dados a querer, con esa la excusa de que los dones mejores. A veces nuestro orgullo nos hace pensar, ese es un don mejor. Pero es que no leen bien, lo está diciendo. Si dijera al pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dónde está el pie? Bueno, yo lo tengo ahí abajo. ¿Dónde tiene usted el pie? Allí mismo, ¿verdad? Abajo. ¿Y dónde tiene la mano? Más arriba. Y lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y lo bonito de todo eso, es que la iglesia lo entendía. Es que no hay espacio para complejos de inferioridad. Lo que Pablo está diciendo aquí, el don que tú tienes no es más chico, ni más, bueno, no es más chico que otro. Puede ser de los que menos apreciados, y a veces los dones menos apreciados, tal vez por nuestro orgullo, por nuestra naturaleza pecaminosa y todo, nosotros apreciamos más un don que otro. Tal vez los dones menos apreciados suelen ser los más necesarios. Y luego lo dice que cómo nosotros cubrimos ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué tal si no tuviéramos esas partes? Y voy a hablar de una parte muy sencilla, el corazón. Está cubierta. Si no tuviera el corazón la protección que tiene, con esa caja torácica, los músculos que la rodean en medio de los pulmones, y hueso por atrás, hueso por delante. Si no tuviera toda esa protección, encima la protección que Dios le ponga a mi piel, ¿verdad? Todo eso, si no tuviera esa protección, estaríamos exponiendo el corazón. Y cualquier otro miembro que se oculte de esa manera, los intestinos, el hígado, los riñones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a pesar de las diferentes formas que tienen esos dones dados por Dios, y acabamos de leerlo, Él los pone donde Él quiere. Él los da a quien Él quiere. Y claro, ¿cómo te procuras los dones mejores? Porque tenía que hacer una comparación, Pablo, por la situación de la iglesia de Corinto. ¿Cómo obtienen los dones mejores? No es pidiéndoles, es siendo humilde. Y Dios te lo va a dar. Ah, no, es que soy yo el que debe de enseñar. ¿Sabes qué? Dios no te va a dar el don de la enseñanza. No soy yo el que debe de ser el pastorado. Dios no va a reunir los dones para que tú tengas el ministerio pastoral. Ah, no, es que yo soy el que debe de ir y abrir nuevas obras y ser un misionero. Dios no te va a dar los dones para que tú seas un apóstol. No te lo va a dar. Y sencillamente porque no depende de mí, depende de Él. Y es posible que me esté dando hasta el que no quiero. Hay un estudio que tengo, ojalá un día lo pueda yo grabar, y les digo, sigan en YouTube, ahí tengo todas estas grabaciones, perdonen el anuncio, que se llama El Ministerio del Aguijón. Solo lo he dado 2 veces y lo quiero seguir dando. Y que nos habla acerca de cómo seguir el ministerio con las cosas que no nos gustan. Y lo empiezo siempre con esto: Dios, eso que tú me mandaste a hacer, no quiero hacerlo, no me gusta. Y hay muchos ejemplos de esto, pero hay un ministerio que se llama el Ministerio del Aguijón. Tuve que pasar yo por ese, y muchos pasamos por eso, ¿verdad? Por eso lo conozco. Entonces, nosotros vemos que a pesar de las diferentes formas en que esos dones dados de Dios se manifiestan, debe de haber unidad. No debe de ser uno menor que otro. La metáfora usada es que en un cuerpo hay muchos miembros y hay
y que están unidos, que lo que le pasa a un miembro se manifiesta en los demás. Un día, abriendo una aldaba, una palanca que cerraba una puerta, cuando le puse a cerrar no me di cuenta que había puesto el dedo donde cae esa barra de metal y me cayó sobre este dedo. Mire, me dolió en todo el cuerpo, aunque perdí la uña y todo, pero no pude ni dormir por el dolor. Y me dijeron que yo lo remoje en ese té de manzanilla. Y lo remojé y me dolió más. Pero era un dolor tremendo. Me había yo lastimado el dedo. Todo mi cuerpo se resintió. Es más, hasta me molestaba por el dolor. Todo mi cuerpo. No separé mi dedo, ahora sufre tú solo. Te lo mereces por haber estado donde no debías de estar. Dedo, eres un tonto, así que te dejo allí. No lo podía yo hacer. Hermanos, querrámoslo o no, tú y yo, si somos del cuerpo de Cristo, estamos unidos. Por lo tanto, lo que uno siente, lo sentimos los demás. Lo que uno pasa, lo pasamos los demás. En una ocasión, una persona de una iglesia que se abrió allí en Arkansas, se compró un carro y era el primer carro que se compraba él, así, cash. Había juntado su dinero, un paisano, y me dice, pastor, ya compré mi carro. Y me puse tan contento. Me dice, lo veo muy contento, manéjelo, me dice. Yo tampoco había manejado un carro nuevo, ¿verdad? Claro que lo manejé. Luego le dije, tenemos una reunión en Little Rock, que es la capital del estado. ¿Quieres ir? Sí, sí voy, pero usted maneja. Oh, lindísimo. Y así, estaba yo feliz de que él tuviera el carro. Que llegaron a pensar que el carro era mío. Sí, y no era mío. Pero estaba yo feliz de que mi hermano lo tuviera. Yo no lo podía tener, además aún no puedo. Pero me pone feliz que cuando va un hermano, es allí donde yo entendí lo que unidad significa. Gózate con los que gozan, lo dice la Biblia. Llora con los que lloran. Jesús lloró. Y saben ustedes las razones, ¿verdad? Entonces la unidad como cuerpo se manifiesta en que nadie es mejor ni peor que otro, mejor ni peor que otro, sino que cada uno tiene una función específica y es tu responsabilidad el encontrar cuál es. Se debe de ver si falta un miembro, se debe de ver que si falta un miembro, entonces es una iglesia minusválida. Si a mí me falta la mano, ¿qué dicen de mí? Que soy un minusválido. Está mocho, me dicen. Dirían allá en Yucatán, pero está mocho. Si no tuviera un pie, dirían, está cojo. Le mocharon el pie. Si falta alguno de mis miembros, me hablan de minusválido. O sea, mi valía como en acción, en lo que sea, se ha disminuido. Hay cosas que ya no puedo hacer. Si no tuviera un ojo, veo menos. Si algún miembro hace falta, debe de notarse. Pero debe de ser alguien que se ha integrado. Debe de ser alguien que es. Porque si un miembro no hace falta, nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca se unió. Por eso yo le digo a muchos, ¿qué es lo que significa el bautismo? Que si no entiende eso, no dejó de darse un buen baño. Se los digo antes de hacerlo, ¿verdad? Pero si aún así lo quieren hacer, yo lo hago, yo no tengo problema. El problema es de él, porque él es el que está tratando de engañar al Señor, porque a mí me puede engañar, lo puede hacer. Entonces, se debe de ver que si falta un miembro, la iglesia es minusválida. La iglesia o cada miembro de ella debe de procurar encontrar o descubrir sus dones. Tu responsabilidad, así como la mía, es encontrar y descubrir tus dones.
Cuando yo dejé la enseñanza en la universidad para dedicarme al ministerio de la palabra, todos mis compañeros universitarios hasta el día de hoy no me hablan. Y si me encuentran en Facebook, ni me piden como amigo. Y si los he pedido como amigos, no me contestan. Se molestaron conmigo. Pero yo prefiero que ellos estén molestos conmigo aquí, a que Dios esté molesto conmigo allá. La verdad. Entonces, cada uno debe de procurar o descubrir sus dones. Y cuando los descubras, cuando los procures, los logres, ponlos en acción. No son los que pides, aunque se puede hacer. Dios no te dice que no lo hagas. Recuerde que los dones los reparte el Espíritu Santo con libertad. Es lo que nos dice 1 Corintios 12. Los reparte con libertad. Nadie en esta tierra le exige a Dios un don en especial. Lo especial en ti y en mí debe de verse satisfecha en el sacrificio de Jesucristo. Te quieres sentir más especial que el hecho de que el mismo Hijo de Dios haya muerto por ti. Entonces ya estás teniendo el mismo pensamiento de Satanás, ser más allá. Llegar hasta Dios, porque más allá de Dios nadie puede. Nadie puede. Ser uno en Cristo no significa que somos especiales. No significa que somos especiales, significa que somos redimidos. Ser uno en Cristo significa redención. No significa ser iluminados. Hay que decir, no, tú eres un iluminado. No significa que somos iluminados, por lo menos no en el sentido en que lo tienen otras religiones, alcanzar el karma, las grandes estaturas, bueno, sino que cualquier luz de santidad que haya en nosotros, se lo debemos a Dios. Eso sí significa la unidad. Pero también le digo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, donde está lo que yo ando buscando. Como no soy mano, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pero si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría esto? Bueno, y si dijera la oreja, bueno, no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dónde está la oreja? Está, vamos a ponerlo al mismo nivel del ojo, está un poquito más arriba, ¿verdad? Pero está al mismo nivel del ojo. Está diciéndonos allí el apóstol que no hay espacio para complejos de superioridad. Versículo, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es lo que nos dice el versículo 19. Nadie puede decir a otro hermano o hermana, no te necesito. No puede hacerlo, no debe de hacerlo. Tal vez pueda hacerlo, pero no debe de hacerlo. Nos necesitamos unos a otros. Esa actitud de no te necesito ha herido más al cuerpo de Cristo que cualquier otra. Y es el inicio de una división. Es el inicio de una división. Es el inicio de un conflicto. Pero lo peor es el inicio de rebeldía en contra de Dios. Porque Dios no me da la opción de no amar a mi prójimo. No tengo esa opción. Ningún don es mayor que otro. Ningún don es menor que otro. El creyente con don de lengua no es mejor que aquel o aquella que tiene el don de servir. Ni el que preside es mayor que el que ora. Etcétera, etcétera. Nadie en la práctica de los dones es mayor que otro. Los que estratifican, o sea, los que ponen en niveles, somos los seres humanos, no Dios. Dios dijo que no hay ni judío ni griego, no hay ni más importante ni menos importante. Para Dios todos somos importantes. Amén. Y la prueba está en Jesucristo. Ningún don es mayor que otro. Hay un trato, tampoco debemos de... Veamos, versículos 23 y 24. Dicen, aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor
al que menos tenía. Lo que está diciendo es, el que se humilla será exaltado. Es decir, hay un reconocimiento por parte de Dios. Pero también está la parte dialéctica. El que se exalta será humillado. La parte opuesta. Entonces, hay tres clases de miembros en el cuerpo de Cristo. Los de menos honor se visten con más honor. Los menos decorosos son vestidos y se les trata con mayor cuidado. Los más honrosos no necesitan vestirse. Pero no los pone uno encima de otro. El hecho de que uno tenga un don que lo haga destacar dentro de la iglesia, no necesita ninguna otra vestimenta. Es decir, ningún otro reconocimiento. Cuando Jesús menciona, de cierto le digo que ya tiene su recompensa, está diciendo dos cosas bien bonitas. Una es, recibes tu recompensa aquí en la tierra, entonces ya no tienes por qué recibir recompensa en el cielo, porque ya fuiste recompensado con lo que hiciste. Y lo otro, recibe tu recompensa allí en el cielo, no necesitas ni siquiera esperar recompensa aquí en la tierra. Y después dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Cuando unimos esas enseñanzas de nuestro Dios, nos damos cuenta de que lo que le está diciendo aquí Pablo a la iglesia es de que hay quienes ya tienen el reconocimiento por parte de Dios por los dones que les dio, y otros que aparentemente son dones que están muy ocultos. Por ejemplo, el don de orar. Uno no tiene por qué estar diciendo, yo tengo el don de orar. Póngase a orar. Me acuerdo que algunas ilustraciones, no sé qué tan rápidas son, ya estoy terminando. Una ilustración dice que llega el pastor a ver a una hermana que estaba enferma y que tenía el don de oración. Y le dice, hermana, perdone que llegué tarde, pero es que tuve que hacer una visita. ¿Por dónde anduvo, pastor? Por este lugar. Pastor, hace rato que yo pasé por allí. ¿Cómo? Sí, orando. Tenía ese don. No solamente se sentía que estaba haciendo algo en obediencia a Dios, sino como que estaba en esos lugares, con esas personas, cuando oraba de esa manera. A mí me gustó tanto la ilustración que dije, yo acá rato voy al Congreso. Ya he estado allá físicamente, pero acá rato voy, porque me gusta orar por mis representantes. Entonces, Dios nos da la oportunidad de tener dones, pero no esperes que eso te ponga encima de los demás. Muchas veces uno quiere una posición en la iglesia porque le parece que eso le pone encima de los demás. Cuando quieres algo, y analízate a ti mismo para pensar por qué lo quieres. Si es que Dios te está llamando, la experiencia, por lo menos la que yo tuve, es que cuando Dios te llama, no lo crees. Tú me llamas a eso. Entonces, ¿para qué me diste esto otro? Entonces, a lo mejor lo que tienes es por desobediencia. Y Dios quiere que tú hagas esto otro. También Dios nos enseña eso. Miren, hermanos, todos los dones son útiles. Nadie debe de menospreciar alguno de ellos. Por el contrario, se debe de tener en alta estima todos los dones. Aunque yo solo tenga uno diferente al suyo. Aún somos parte del mismo cuerpo divino, la iglesia. A través de todos los dones se edifica la iglesia. ¿Y en qué consiste la edificación de la iglesia? De nuevo, y termino con eso. En aprender. En obedecer lo que significa ser como Cristo. En alcanzar su estatura y plenitud. Es lo que se llama ser una iglesia cristocéntrica. Ser cristocéntrico significa alcanzar la estatura y plenitud de Jesucristo. Andar como Él anduvo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que tú nos dices acerca de los dones.
Gracias por tu amor. Bendice a esta tu iglesia y que esta enseñanza, Señor, quede en nosotros y nos muestre lo que es tu camino. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, les doy el título de la siguiente lección, para los que no tienen el libro. La siguiente semana vamos a ver, uniéndonos a la obra de Dios,